amigos? Pues bienvenidos a este canal Tendencia Fiscal, donde vamos a tratar de llevarte la mejor información en materia tributaria, en materia fiscal, de diferentes personalidades en este ramo tributario. Y hoy contamos con la presencia de aparte de ser mi amigo y me jacto de esto, presumo de la amistad de Franklin Peña Barrios. Él es un excelente profesional en materia tributaria y no lo digo yo, lo dice su experiencia, lo dicen el cúmulo de diplomas que él debe de tener respecto a sus participaciones en diferentes foros nacionales e internacionales. Franklin y yo nos conocimos en su amado país, en su amado Bolivia, y es para mí un honor, un placer, un privilegio contar con su amistad. Además de tener esta oportunidad de conversar con un profesional en esta materia tributaria. Y bueno, sin mayor preámbulo, Franklin Peña Barrios, ¿cómo estás, querido amigo? Qué bueno de tenerte en esta oportunidad en este canal Tendencia Fiscal. Además, me gustaría que nos dijeras quién es Franklin Peña Barrios. Perfecto, muchísimas gracias, estimado amigo, y también un saludo cordial para todos mis buenos amigos desde México y de Latinoamérica, porque estoy seguro que este canal va a tener una repercusión en toda la región. Yo gustoso y muy privilegiado de ser uno de los principales entrevistados dentro de este programa, que estoy seguro que por supuesto va a marcar, como su nombre lo indica, tendencia en aspectos fiscales. Soy el licenciado Franklin Peña Barrios, al igual que muchos de ustedes, contador público de profesión. Pues muchas gracias por estar aquí y vámonos con la materia que nos interesa, la materia fiscal tributaria. Precisamos y hay que precisar, amigo, ¿qué onda? Y voy a usar algunos términos que yo sé que con el tipo de persona que eres muy formal, tal vez voy a ser un poco disruptivo. Voy a utilizar algunos términos no tan, propios, pero creo que es una buena forma de poder llegar también a otro sector. ¿Qué pido con el tema de los impuestos allí en Bolivia, amigo? ¿Qué tanta rigidez hay? Además, hay que poner un punto de inflexión. Bolivia y México tienen una gran comparativa. México está casado con OCDE y partimos de un esquema tributario de fuente de riqueza universal. En cambio, Bolivia es un tema más territorial. Cuéntanos un poco respecto al sistema tributario boliviano, amigo. El sistema tributario boliviano es bastante complejo. No es uno de los sistemas tributarios que se caracteriza por ser amigable. No solamente amigable para los contribuyentes que tienen la obligación de tributar, sino que nuestro sistema tributario es tan complejo que incluso dificulta las labores de fiscalización por parte de la misma administración tributaria. Es tan complejo, amigo, nuestro sistema tributario que paradójicamente, con respecto a la interpretación de nuestro sistema tributario, existen muchas discrepancias entre los propios llamados expertos en temas tributarios, que muchas veces tenemos amplia experiencia y justamente cada uno, al tener su propia experiencia, interpreta de una manera algún artículo, algún párrafo, entre personas que tienen muchas experiencias. Y es tan así que incluso dentro de los mismos funcionarios de la administración tributaria, porque cada nueva normativa tiene que ser explicada o, como se conoce acá en Bolivia, tiene que ser socializada para que la gente entienda de qué se trata este nuevo cambio. Y fíjate que cuando uno se inscribe a algún curso gratuito de la administración tributaria, entre los mismos capacitadores o formadores expertos en temas tributarios se contradicen. A ese nivel hemos llegado. Nuestro sistema tributario boliviano nunca fue fácil de poder entender, ¿no? Prueba de ello es que antes de que tengamos un sistema tributario como tal, en nuestro país existían más de 100 impuestos. ¿Te imaginas esa locura que era? Era una enorme cantidad de obligaciones y de impuestos, donde los funcionarios de la administración tributaria no sabían qué cobrar, a quién cobrar, cómo cobrarle, si tenía multa, si no tenía multa, donde el contribuyente, ese empresario, ese comerciante, tenía más de 100 obligaciones tributarias, de las cuales no sabía específicamente qué impuesto tenía que pagar, en qué fecha, en qué formulario, cómo se debía hacer el cálculo, cómo se encuentra la base imponible, qué alicuota, etcétera, etcétera, donde por supuesto las recaudaciones eran tan irrisorias, ¿no? Bolivia siempre se ha caracterizado por ser un país
que depende de sus recursos naturales como tal, ¿ya? Entonces, vivía más de la exportación de minerales y de hidrocarburos, donde se descuidó enormemente la recaudación de impuestos en el mercado interno. Pero desde que hubo un bajón de precio de estos minerales, de los hidrocarburos, dijo no. Ahora tenemos que poner el foco justamente en la recaudación interna. Bolivia, como muchos países de Sudamérica, tenemos un serio problema que es de la informalidad, que en Bolivia supera por datos de fuentes internas, por datos del propio gobierno o de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como también de organismos internacionales, establecen que la informalidad en Bolivia supera el 70%. ¿Qué significa? Que la recaudación interna simplemente la soportan un porcentaje minoritario de empresas, de profesionales, de personas que están formalmente inscritos y que contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos en nuestro país. El gobierno desde hace muchos años atrás ha establecido un tipo de política fiscal que de alguna forma asfixia a los contribuyentes formalmente establecidos. ¿Por qué me atrevo a decir asfixia a los contribuyentes? Si uno revisa los datos del Banco Mundial, del reporte del Doing Business en su última publicación, reportes de la CELAC, reportes de la CAN, Bolivia está, fíjate bien, amigo, y para toda la gente de Latinoamérica, tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo. ¿Qué significa esto? Que hay una carga administrativa, lo que significa que el contribuyente en Bolivia no solamente paga muchos impuestos, sino que adicionalmente lo complementa con las denominadas obligaciones secundarias, que es la infinidad de planillas, de formularios, de declaraciones, de cuadros, de estado financiero, de reporte, de más reporte y una infinidad de obligaciones administrativas que sofocan, para lo cual el contribuyente tiene una carga en honorarios, en sueldo para los contadores públicos que efectivamente nos hemos beneficiado. Porque mientras más presión, mientras más carga, mientras más obligaciones, mientras más responsabilidades tiene el contribuyente, más trabajo va a haber para nosotros. Pero ¿a costa de qué? A costa de que efectivamente muchos contribuyentes poco a poco decidan pasar de la formalidad a la informalidad. Y por supuesto, eso nos repercute considerablemente. Por eso Que no ese es... paso, amigo, es complejo y vamos, poniendo ya una comparativa, México padece del mismo tema, el tema de la informalidad, pero ¿qué hace la autoridad fiscal? Vamos, yo sé que el gobierno no tiene toda la responsabilidad, finalmente es su facultad, que quiero subrayar algo. Allá en Bolivia, en el Código Tributario Boliviano, establece respecto a es facultad del imperio. Esa palabra del imperio me llama mucho la atención, que lo utilicen en Bolivia. En México es facultad de la autoridad fiscal el poder exigir este cobro de los tributos, pero también es un derecho del contribuyente, se dice en México, poder tener una accesibilidad a los servicios para poder cumplir con tus contribuciones. Y ese paso creo que es el que ha sido menoscabado por parte de las autoridades, que efectivamente ejercen una presión tributaria, pero le ejercen, amigo, sobre aquel que ya está cautivo, sobre aquel que ya está fiscalizado. Ahora, ¿qué pasa con los que no están fiscalizados? ¿Qué está haciendo la autoridad? Porque hay un detrimento en el tema de la hacienda pública, ese erario público que es el bien jurídico tutelado. ¿Qué están haciendo esas autoridades para poder proponer, para poder promover y para poder ejercer una condición y contribuir efectivamente para los gastos públicos por esta parte del sector informal, amigo, que pareciera que son intocables por el cúmulo de poder que sustentan? Son grupos fuertes de poder y que no necesariamente están dispuestos a someterse a este pago de los tributos, querido amigo. Totalmente, amigo. Y no es una tarea sencilla. Te comento de que este mal lo padecemos desde hace muchos años. ¿Qué significa? Que esto es un problema que lo vienen arrastrando gobiernos de izquierda, de derecho,
de medio izquierda, de medio derecha, y nunca ningún gobierno ha podido solucionar este problema. Los pocos que se han atrevido, tanto a nivel de carácter nacional como también de carácter departamental, han sido gobiernos que la han pasado muy mal. O sea, meterse con sectores informales que tienen mucho poder, que están bien organizados, es de alguna forma ir cavando la propia tumba, como decimos acá. Entonces, lo que Claro. hoy por hoy y están haciendo de manera puntual es que ya hace más de 7 años, la Administración Tributaria ha creado un programa que se denomina Programa de Cultura Tributaria, entendiendo bajo la lógica que el boliviano común como tal, de forma general, no tiene ese civismo ni esa cultura tributaria. No la tenemos y eso tenemos que aceptarlo. Entonces el gobierno destina un porcentaje de las recaudaciones para este programa de cultura tributaria. ¿Y qué es lo que ha hecho? A través del Ministerio de Educación, establecer en los programas de enseñanza temas impositivos. Por ejemplo, mi generación, la generación de mis padres, de mis abuelos, en ningún momento ellos en el colegio, en la universidad, tenían temas tributarios. Entonces, hoy por hoy, ya mis sobrinos, ya los nietos de mis abuelos desde niños están teniendo en las aulas conocimiento de temas tributarios. ¿Qué significa? Que a esa generación, como llama el gobierno, esa generación que puede ser salvada, tengan esa cultura tributaria para que a futuro, cuando sean empresarios, sean emprendedores, sean comerciantes, a diferencia de la generación, como ellos llaman, generación perdida, que ya estamos corrompidos desde el punto de vista de ellos, que no tenemos esa cultura tributaria, que no nos gusta pagar tributo, ellos quieren que a las nuevas generaciones salvarlas para que a futuro, a largo plazo, de aquí a 10 a 15 años, esta gente sí contribuye, sí se vaya a la formalidad y sí aporte con los tributos. Entonces, eso es lo que se está haciendo prácticamente hoy. ¿Por qué, amigo? Porque por más que tengan intenciones de que a esa gran informalidad pasarla a la formalidad, no lo han logrado. Estamos hablando de sectores informales que, te vuelvo a repetir, supera el 70%, sectores bien organizados a nivel Bolivia, sindicalizados, que manejan recursos, que tienen líderes y que tienen la facilidad de organizarse, salir a la calle, de manifestar y generar revueltas a nivel Bolivia, a tal punto, amigo, que te pueden tumbar un gobierno. Yo recuerdo la última gran oportunidad que un gobierno se atrevió a tocar los temas impositivos, pero así de forma directa y puntual, fue en febrero del 2003, que desde febrero hasta octubre finalmente el que era el presidente, el licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que salir huyendo del país por una serie de problemas. Uno de ellos que se empezó con el denominado impuestazo, que final, más otras crisis políticas, más la crisis del agua, del gas y otros factores, finalmente él tuvo que ir, pero no podemos negar que también una de las principales razones fue por el tema del impuestazo. Entonces, cada vez que alguien, algún diputado, alguien ligado al gobierno, intenta tocar la parte impositiva o los bolsillos de los ciudadanos como tal se organizan y hasta ahí llegó. Prueba de ello, amigo, el año pasado, con el tema de los servicios digitales que en otros países se cobran, en Bolivia se quiso promulgar una ley para el cobro de los servicios digitales. Fíjate tú que allí la ciudadanía como tal, oficialista y de oposición, se pusieron de acuerdo para evitar esta nueva ley de estos impuestos digitales que finalmente no fue promulgada. Porque te digo, en Bolivia, en ese aspecto, la gente está bien organizada y se pone de acuerdo para defender lo que ellos consideran sus derechos, ¿no? Entonces, por el momento, amigo, a ningún gobierno, te recuerdo que venimos de una situación bien complicada, ¿no? En el año 2020, cuando el presidente Evo Morales de aquel entonces tuvo que también renunciar, pedir asilo en tu país, en México. Entonces, Bolivia viene de años de inestabilidad política. Entonces, un gobierno que decida ir en contra, como ellos llaman, en contra del pueblo, y no tener el apoyo del pueblo, es complicado. Entonces, hoy en Bolivia ocurre algo.
que los gobiernos de turno, tanto gobiernos nacionales como gobiernos departamentales, tanto de oficialista como de oposición, se apoyan en estos sectores informales, es como diciéndole, no te preocupes, no te molestaré, tú sigues contrabandeando a niveles nunca antes vistos, tú no tributa, no pasa nada, pero ojo, no te olvides que así como yo te doy un apoyo, me hago el de la vista gorda, no te voy a exigir, no te voy a molestar, cuando alguien quiera de alguna forma llamarme un mal gobierno o quiera que yo renuncie o salen manifestaciones en contra de mi gestión o en contra de los niveles de corrupción que yo tengo en mi gobierno, por favor, tú también defiéndete. Entonces, yo te defiendo, tú me defiendes y ambos ganamos. Más o menos estamos así en nuestro país, lamentablemente. Terrible, amigo, porque pareciera que estoy escuchando la película de los cárteles en México, están impregnando en el esquema social, ya impregnaron, amigo, estamos en una lucha, por así llamarlo, entre el gobierno, pareciera ser que la política el actual presidente es la de abrazos, no balazos, sin embargo, no ha habido un reflejo y se han permeado en estructuras eh, fiscales que les permiten tener una repercusión real en la economía y parecen ellos intocables en sus temas. Me recuerdo mucho esa situación que vimos en México. Ya escuchamos algunas palabras que puedan parecer eh, algo diferentes, pero caemos en la misma realidad. Para ustedes son ministerios, para nosotros son secretarías de Estado, para ti es el Servicio de Impuestos Nacionales, para nosotros es el Servicio de Administración Tributaria, la autoridad que se encarga de la recaudación, amigo. Y déjame contarte de algunos tópicos que han sucedido en México y que ya hemos platicado de este asunto, por ahí ya tuvimos la oportunidad. Factura electrónica, que es una realidad en México y ha sido una forma de fiscalización profunda por parte de las autoridades fiscales. Imagínate la oportunidad que tienen con un CFDI 4.0. CFDI, recuerda que es un comprobante fiscal digital por Internet que contiene un sinnúmero de datos interesantes que a la autoridad fiscal se le entregan, se le proporcionan, entonces ya tienen un sistema de modelos comparables que te pueden estar comparando con un modelito por ahí hasta podríamos hablarlo de una realidad virtual, un modelito que pues te pueden estar comparando hasta situaciones de utilidades respecto a negocios comparables, amigo, transacciones comparables. Entonces, se están metiendo a fondo. Otro es la entrega de la contabilidad electrónica. La autoridad fiscal impuso un esquema para poder entregar una contabilidad electrónica como parte de una obligación. Imagínate, es entregarle prácticamente el esqueleto de la empresa a la autoridad fiscal y ya tienen mayores herramientas. Y otros dos conceptos, amigo, que ahí te encargo porque seguramente en Bolivia los van a retomar, es el tema de el famoso 69B de un código fiscal de la Federación que existe en México que habla de operaciones inexistentes. ¿Esto a qué se refiere, querido amigo? No solo basta el documento que te acredite que hiciste la operación, el famoso factor electrónico CFDI. Ahora tienes, ante la duda de la autoridad fiscal, tienes que comprobar que existe la materialidad del acto. O sea, el acto jurídico puede estar perfectible, puede estar formalizado, amigo, pero la autoridad fiscal puede decidir que la operación es inexistente porque carece de todo el respaldo de la materialidad de la operación para satisfacer la autoridad fiscal. ¿Y eso a qué te lleva, querido amigo? Te lleva a que el contribuyente, al no satisfacerle a la autoridad fiscal respecto a estos temas, el contribuyente puede estar publicado en un listado, en una lista negra, que le puede quitar la vida fiscal de manera permanente, amigo. Hacia allá va, hacia allá va el esquema Bolívar, porque he visto algún tema de también presiones en materia de fiscalización. Ahora, hay algo muy grave aquí en México, amigo, y quisiera que también me compartieras si en Bolivia se ha generado esta situación. Hay una reforma en materia de Código Fiscal de la Federación para poder elevar, y también en materia de Código Penal, de poder elevar a delito grave
la defraudación fiscal. Y además, poder ejercer una prisión preventiva de manera oficiosa aquel que presuntamente haya cometido un delito fiscal, querido amigo. Un delito fiscal que es obviamente reflejo de un proceso de revisión en materia administrativa, sí, pero también a la par y no necesariamente al mismo tiempo, puede la autoridad fiscal, a través de una procuraduría fiscal, puede ejercer esta presión para poder generar estas condiciones. ¿A qué me refiero? Una acusación y poder llevar al contribuyente a un proceso penal, amigo. Cuéntame en Bolivia, ¿cómo están las situaciones? En Bolivia tenemos la necesidad por parte del Estado recaudatoria. Eso lo tenemos claro y coincidimos todos los que estamos ligados en este apasionante mundo tributario. Eso es algo que no hay discusión, amigo. Entonces, fíjate, en esa afán o ambición que el gobierno tiene de recaudar tributos de forma voluntaria o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria, tenemos, por supuesto, un código penal que también establece que la defraudación tributaria es considerado como un delito penal. Pero aquí hay algo muy interesante. A la administración tributaria y al gobierno como tal no le interesa como tal llevar a la cárcel o privar de libertad a un contribuyente que tiene indicio o que se ha demostrado de que tiene una culpabilidad. No le interesa. ¿Por qué? Porque es más, para el propio Estado es una carga tener a alguien recluido en una prisión porque tiene que darle alimento, tiene que darle techo, etcétera, etcétera. No le interesa como tal. Lo amenaza, lo presiona. ¿Y qué es lo que previamente a eso hace? Le da una muerte civil y también le congela todas sus cuentas. ¿Qué significa? Que le corta toda la sala. Que en Bolivia eso de congelarle las cuentas lo puede hacer en cuestión de horas, muy simple porque tiene amplio poder suficiente para poder hacerlo. Entonces yo tengo muchos clientes, amigos, que congelándole las cuentas para ellos es más complicado para ellos, más doloroso que estar en una cárcel, ¿no? Entonces, le congelas las cuentas a un contribuyente, prácticamente lo desesperas, lo haces que se vuelva loco, lo haces que busque la solución lo más antes posible, que solicite una facilidad de pago, que acepte la culpa de la evasión tributaria, que se someta a un juicio más corto y que de alguna vez solucione su tema tributario. Y eso está funcionando a través de lo que se conoce el terrorismo psicológico que se ejerce sobre el contribuyente. Es de todos los días de que a un cliente se le congelen las cuentas y da resultados porque máximo una semana ya está solucionado el tema que nunca lo puedo solucionar en 3 meses, en un año, en 2 años, congelándole la cuenta, en una semana se mueve y lo soluciona. Entonces, yo no conozco casos puntuales de contribuyentes que teniendo adeudos tributarios o que se le haya demostrado la evasión tributaria estén presos, estén privados de libertad. No lo conozco, pero conozco Entonces, muchísimo. digamos que es una manera, es un cobro coactivo, la coacción de te amenazo, te voy a hacer un proceso penal, mejor nos arreglamos en corto, mejor paga, hacemos un medio alternativo, solución de conflictos o una solución de controversia, me doy por satisfecho y a promesa de decir verdad, te dejo en paz en la materia civil, vamos, te dejo en paz, eres libre de cualquier pecado y sigue tu camino y hasta la nueva situación fiscal en la que yo pueda coadyuvar con esta manera de amenazarte so pena, de quitarte una pena, en un tema civil, ¿no? La vida civil como tal. ¿Es así, amigo? Totalmente, totalmente, amigo, una excelente interpretación, excelente interpretación. Entonces, fíjate que hay toda una estrategia, amigo, porque fíjate que los empresarios, como en cualquier parte del mundo, están agremiados, están en una asociación, un grupo de amigos. Entonces, basta con que me hagan eso a mí, yo eso, todo el mundo se entera, todos mis demás empresarios, competidores se enteran y se genera un escenario de zozobra. Es como que la administración tributaria está dando un mensaje. Mira lo que le pasó a Alfonso Velázquez. Él no pagó,
él evadió impuestos, no envió lo que tenía que enviar, tenía un montón de multas y sanciones, pues bueno, le vamos a dar un escarmiento para que no lo vuelva a hacer y para que ningún otro empresario, comerciante lo vuelva a hacer. Y está funcionando, amigo. Los niveles de recaudación en Bolivia en estos últimos años han aumentado significativamente. Es más, como la propia administración tributaria indica, son un ejemplo a seguir por los niveles de recaudación que han ido en aumento, no solamente por tributos como tales, sino también por multas y sanciones, porque también es una parte muy importante de las recaudaciones, recaudar por multas y sanciones. Los fiscalizadores tienen objetivos muy explícitos, que tienen que multar y sancionar a diestra y siniestra, amigo, muchas veces vulnerando los derechos de los contribuyentes, a tal punto donde el contribuyente prefiere no enfrentarse a la administración tributaria, no intentar defender sus derechos para no estrellarse con una institución que tiene demasiado poder y que si desea, te puede seguir fregando o fiscalizando, molestando y multando más si es que los provocas. A ese nivel se ha llegado a nuestro país, donde el contribuyente prefiere aceptar lo que la administración tributaria diga, en fin, de no molestarlo y que su mal siga aumentando. Correcto, amigo. Ir concluyendo con este tema, amigo, la presión tributaria y hemos visto una coincidencia con el tema México respecto a un posible proceso penal por parte del contribuyente. Retomando lo que decías, querido amigo, al Estado no le conviene en materia económica tener a un contribuyente recluido en un reclusorio público porque tendría un costo para el Estado el poder otorgarle los servicios en esta materia de alimentación, su cuidado, etc. Pero sí es una manera coactiva de poder ejercer esta presión para que pueda pagar esos tributos, los cuales ha detectado la autoridad que debe. Te cuento que México hemos tenido como deporte nacional, y lo entrecomillo, la venta de facturación, una facturación que por eso se desprende el término de la materialidad de las operaciones. Facturas que sustentan operaciones que posiblemente son inexistentes y que sirvieron para poder erosionar la base de contribución y así poder adelgazar un poco la carga fiscal. Eso no es que esté bien, amigo, pero estaba controlable hasta el momento en que decidieron hacerlo para un beneficio de deducción, para un esquema de disminución de la base de contribución. Pero ¿qué pasó cuando en México empezó a meterse el narcotráfico a campañas de cargos públicos y este tema de desvío de recursos por parte de las diferentes administraciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, utilizaron estos medios para poder lavar, para poder hacer el laundry de los recursos a través de esta facturación apócrifa, elevó y prendió los focos rojos de la autoridad fiscal en México y para poder prohibir ese tipo de operaciones. Pero yo estoy seguro que el primer enterado en esto, amigo, era la autoridad fiscal. Ellos mismos tienen en su poder el control de diferentes empresas que en México se denominan empresas factureras y que permitían este claro mal manejo de estas condiciones. Ellos lo provocaron y ellos mismos ahora lo están tratando de contener. Es una tarea compleja, es muy difícil, pero lo quieren hacer. Además, metiendo en una esfera de derecho al contribuyente de a pie, que su peor pecado, amigo, es atreverse a hacer un negocio, es atreverse a someterse a condiciones de mercado muy complejas, muy complicadas en este proceso globalizador que permite tener una competencia prácticamente desleal con diferentes competidores del extranjero. Y te hablo del caso México. Y todavía tener una presión por parte de la autoridad diciéndote que tus operaciones son inexistentes y que además ya estás en lista negra y que además ya cometiste un delito grave como si fueras cualquier narcotraficante y estás sometido a un proceso penal, a mí me parece complicado. Súmale, amigo, que México observa y tiene la obligación de observar más de 126 tratados en materia de derechos humanos
que asignado en materia internacional, pero parece ser que en materia tributaria, este tema de los derechos humanos al menos no han sentado un precedente. Un delincuente puede tener derechos humanos cuando mata, cuando roba, cuando engaña a alguien. Pero si eres contribuyente, amigo, la materia de derechos humanos no necesariamente es una materia que te asiste. Te ha dado como un preámbulo de lo que tenemos en México, una breve estructura de cómo estamos en México. Cuéntame en Bolivia, ¿qué conclusiones llegaríamos, amigo, respecto al sistema tributario boliviano que nos has dado una breve introducción muy concisa y hacia dónde lo ves en un futuro inmediato y si hay una situación en la parte penal que a ti te preocupa, amigo? Estimado amigo, fíjate que te estaba escuchando muy atentamente y tenemos muchas similitudes, como ya muchas veces lo hemos mencionado, muchas, pero muchas similitudes. El panorama no es alentador para el caso real y concreto de Bolivia. Estamos viendo un patrón de conducta de ciertas medidas de que no son de ayer ni de antes de ayer y que no son meras coincidencias. Estamos hablando que son medidas que vienen a cumplir una estrategia o un objetivo que ya viene enmarcado desde el Viceministerio de Política Tributaria, que es desde este centro que se establecen los nuevos lineamientos o estrategias con respecto a la parte tributaria. Desde un tiempo hasta esta parte hemos visto la creación de nuevos impuestos, es más, impuestos que van en contra de la Constitución, impuestos que son inconstitucionales como tal, pero resulta que cualquier recurso de impugnación, resulta que quien los resuelve son entidades de justicia administradas por el mismo gobierno. ¿Qué significa? Que son juez y parte. Y por más que se plantee un recurso inconstitucional bien desarrollado, nunca va a terminar en un buen término. Entonces, el gobierno prácticamente está haciendo lo que quiere en ese aspecto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas tributarios, el contribuyente tiene muchas obligaciones, pero también tienes derechos. Pero cuando el contribuyente quiere hacer valer sus derechos, nos encontramos con instituciones que no son neutrales, que no son objetivas, donde el contribuyente dice, ¿para qué me voy a enfrentar a intentar hacer valer mi derecho si sé que no me lo van a hacer prevalecer? Por más que me contrate al mejor asesor contable, al mejor abogado tributarista, va a ser muy, pero muy difícil que yo logre salir de esta situación. Entonces, fijémonos que la normativa y la justicia está ligada al gobierno, donde a propósito de alguna forma, amigo, se lo induce al contribuyente a que de alguna manera en algún momento diga, ¿y cómo lo podemos arreglar? ¿Qué significa? Que se lo induce, se lo cansa al contribuyente para que el contribuyente fomente la corrupción. Amigo, no por nada somos uno de los países, no lo digo yo, durante muchos años, Transparencia Internacional, que hace un par, amigos, mis lámparas, hace un par de semanas atrás se ha publicado el último reporte de Transparencia Internacional, donde nuevamente se confirma que Bolivia es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, amigos, estamos hablando que la corrupción llega a todos los niveles y la administración tributaria no está ajena a esta realidad, ¿no? Hace un par de años atrás, nuestro código tributario boliviano se intentó modificar realizando o implementando reformas para hacer más agresiva para establecer más multas y sanciones, tanto en términos pecuniarios como también en temas de privación de libertad, donde por supuesto la ciudadanía civil organizada salió a la calle para oponerse a tal situación y el gobierno la promulgó y la tuvo que derogar en el mismo día. A ese nivel hemos llegado. Entonces el panorama futuro no es alentador y el gobierno, ¿qué es lo que hace ahora, amigo? Hace parches y hace cambios en el sistema tributario boliviano a través de resoluciones normativas de directorio, que son resoluciones de menor rango emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Y todo el tiempo lo que se hace son parches, soluciones a media, que no dan un resultado mejor para toda la ciudadanía. No por nada en Bolivia se dice
que tenemos o vivimos un infierno tributario. Y esto no solamente lo dicen los empresarios, sino también muchos organismos internacionales. No por nada no somos un país capaz de atraer inversiones extranjeras, porque una de las variables que se analizan justamente es la facilidad para el pago de cumplimientos obligatorios, que en Bolivia de facilidad no tenemos absolutamente nada, estimados amigos. El panorama no es alentador, no se vislumbra que se hagan cambios en beneficio del contribuyente o en beneficio de facilitar el cumplimiento obligatorio, sino más al contrario, en ponérselo cada vez más difícil, induciendo al error, a la equivocación, con el afán de cobrar multas y sanciones. Creo que estos movimientos económicos también van a generar repercusiones en materia tributaria. Cuando mencionaste el tema de hidrocarburos, también México tuvo una sujeción respecto a este tema. Pareciera ser que hoy algo que ha hecho muy bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el tema de la recaudación. Se reconoce, pero no es suficiente para poder sostener. Y cada vez más hemos visto intenciones por parte de un tema global de generar una situación de presión tributaria, y que cuando estamos estudiando en el tema del doctorado, vemos ya que utilizan la inteligencia artificial, esa nube de datos que ya tienen para poder ejercer también una fiscalización, y muchas veces, querido amigo, no nos avisan que esos datos están siendo repercutidos a través de ese sistema de inteligencia artificial. Al menos no lo reconocen tal cual las autoridades fiscales mexicanas, y creo que Bolivia va para allá, porque si toman de ejemplo a alguien, creo que es México, además de obviamente el modelo chileno, que bueno, es punta de lanza para este modelo de globalización. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, hasta allá, hasta Bolivia. Muchas gracias por compartir.